Así que buenas tardes, hola Elements, hola Faina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro episodio del Mapa del Yoga. Hoy tenemos oportunidad maravillosa de hablar de felicidad con una de las máximas exponentes aquí en Canarias y quizás por ahí fuera también, volcada y dedicada específicamente, entre otras cosas, a este concepto. Así que Faina, te damos la bienvenida, muchísimas gracias por concedernos este ratito. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien, muchas gracias a ti, Manu, por invitarme, darle un saludo a todos los Elements y es un placer para mí compartir un ratito contigo y bueno, y hablar de algo a lo que me he dedicado en estos últimos años. Total. Cuéntanos primero quién eres, Faina. La gente se sitúe un poquito más que presentarte yo. Casi prefiero que tú misma nos cuentes quién eres. Muy bien. Pues soy Faina Pulido y soy fundadora y directora de Happiness School y a lo que me dedico, así decirlo, es a difundir pues, la neurofelicidad aplicada y el bienestar integral para el crecimiento pues, personal y también profesional y empresarial. Wow. Dicho de esa manera, yo me voy a poner en la piel de algún oyente y dirá, ¿neuro qué? ¿Happy qué? Aterrízanos en palabras para los cristianos. Es decir, ¿qué significa lo que haces? Eres especialista de forma aplicada en felicidad, en neurofelicidad. ¿Digo bien? Sí. ¿Qué Bueno, significa eso? es muy fácil de entender, la verdad. Verás, Manu, cada año surgen nuevas investigaciones sobre qué es lo que hace a un cerebro feliz. Y la neurofelicidad pues consiste en esto, ¿no? Que son herramientas que la ciencia nos ha demostrado que realmente incrementan nuestro nivel de felicidad. Obviamente, para que esto suceda, tiene que haber una intencionalidad, o sea, tienen que ser actividades intencionales que practiquemos durante mucho tiempo, igual a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? ¿Te refieres a generar hábitos, Faina? Sí, generar hábitos. De forma intencionada. De forma intencionada y durante largos periodos de tiempo. ¿Y qué Que pasa como con la digo, igual espontaneidad? durante... ¿Cómo? ¿Qué pasa con la espontaneidad? ¿En qué sentido? Como es de una forma intencionada, es decir, ¿dónde queda el papel de simplemente ser espontáneo? Si para trabajar este tipo de cosas hay que generar intención. Claro, porque, a ver, hay determinadas actividades, determinadas herramientas, existen muchas herramientas que la ciencia pone a nuestra disposición, que igual ya conocemos, obviamente, porque son herramientas bastante simples y que igual ya tenemos el concepto de, pero cuánto lo estamos aplicando en nuestro día a día, ¿no? Entonces, cuando digo intencional es porque tenemos que hacer un esfuerzo realmente por llevar por integrar todas esas herramientas en nuestro día a día, ¿no? Si yo quisiera integrar las herramientas, ¿esto es como una receta? Mira, debería ser esto, esto y esto, o un cúmulo de simplemente de cositas que van de una forma desorganizada a hacerse. ¿Cómo podría introducirme yo en la idea de decir, oye, pues mira, cultivar la felicidad de una forma pues ordenada o así, con intención? ¿Cómo me metería en eso? Sí, es decir, nosotros tenemos una cajita de herramientas y lo que nosotros tenemos que probar, cada individuo es un ser, cada individuo es único, ¿no? Es un ser individual y único. Entonces nosotros tenemos que probar que realmente a nosotros nos funciona, porque lo que igual te funciona a ti, Manu, a mí no me funciona tan bien. Entonces se trata de explorar y quedarte pues, con aquellas herramientas que realmente a ti te sirvan para incrementar tu estado de bienestar, de salud y felicidad, ¿no? Y eso, para ello, como vuelvo a repetir, para ello hay que haber una intención de explorar pues, diferentes escenarios y quedarme con el que realmente a mí. Y es importante también que todo lo que haga sea significativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no lo puedo, no puedo construir como algo que tengo que hacer de manera obligatoria, sino siempre tiene que existir cierta frescura en cualquier acción, cualquier actividad que yo esté desarrollando para incrementar mi estado de bienestar y felicidad, y finalmente esto impacta directamente
por nuestro estado de salud, ¿no? Has definido ahora por segunda vez 3 términos: bienestar, salud y felicidad. Por enmarcar un poquito lo que podemos entender todos para homogeneizarnos en los conceptos, ¿cómo hablarías de felicidad y cómo hablarías de bienestar? ¿Cómo lo definirías para entendernos en el lenguaje en el que hablamos? Sí, al final ambos van de la mano, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos intervenciones en felicidad, indirectamente estamos impactando en nuestro nivel de bienestar. Cuando yo hablo de bienestar, es bienestar subjetivo, por así decirlo, es como cuál es la percepción que yo tengo respecto a mi vida, ¿no? A cómo es mi vida en este momento, ¿no? Por así decirlo. Cuando hablamos de felicidad, la solemos vincular o suele estar vinculado a un estado, a una emoción principalmente, ¿no? A una emoción o a un estado de ánimo. Y la felicidad, digamos que es una ecuación donde intervienen muchos actores y se trata de un estado que nosotros entrenamos, llegamos a ese estado, gracias a las investigaciones en el conocimiento del cerebro, y sabemos que la felicidad es un estado al que se llega a través de la conexión de ciertos circuitos neuronales diseñados por la evolución para llegar a ese estado, ¿no? ¿Llegar a ese estado? Si llegamos, ¿nos quedamos ahí digamos, o salimos y entramos? Porque tampoco hay que, otra de las cosas que creemos, porque igual desde pequeño hemos estado escuchando, es que es un sitio al que yo llego y ya me bajo, ¿no? Dice stop, me bajo en esta parada y en esta parada me quedo, y no, tampoco es así. La felicidad no es el final, es el principio. La felicidad es el camino. A partir de aquí, ya entonces, todo se empieza a colocar en nuestra vida, ¿no? Entonces no hay que entenderlo como esa estación a la que llego y cuando bajo ya soy feliz, porque eso es un poco lo que nos han vendido, y en muchas ocasiones esto hasta nos condiciona y impacta de manera negativa, es un lugar al que casi no voy a poder llegar nunca, ¿no? Y no es así, es simplemente la felicidad es el propio camino, ¿no? Y eso es lo que hay que entender. Se suele vivir más como un anhelo, ¿no? Ya, a ver si yo quiero ser feliz, trabajo por la felicidad, voy a ver si consigo ser feliz. Y evidentemente me gusta mucho entender, como dices tú, que es un camino. La felicidad se da paso a paso, ¿no? Sí que a lo que nombras me hace pensar en la idea de que no es un destino simplemente que también en instantes o momentos que haya uno podido conquistar la felicidad. Te lo pregunto desde el punto de vista tuyo o digamos de tu gremio en ese sentido. Y cuando adquieres un estado de felicidad, ¿en ese estado te quedas o de ese estado te vas? ¿Cómo se vive visto desde esa manera? No, a ver, nuestra vida, nosotros fluctuamos, ¿verdad? No siempre estamos, días estamos arriba, días estamos abajo, ¿no? Y vamos como una montaña rusa, y lo que tenemos que aprender es a gestionar de manera adaptativa esa montaña rusa. Quiero decir, la felicidad, como te dije, no es una emoción, no es un estado de contentamiento, ¿no? Sino que es que nosotros abracemos todas nuestro rango de emociones, y que incluso aún estando en una situación de pérdida, nosotros logramos tener esa estabilidad, ¿no? Por lo tanto, la tristeza, la rabia, todo este tipo de emociones que no vamos a ponerle el calificativo de malas, porque todas son constructivas, todas las emociones vienen a contarnos algo y a partir de ahí tomar acción sobre algo, ¿no? Que al final no es más que mera información sobre algo que nosotros tenemos que profundizar, cambiar, mejorar, pulir, o para poder seguir evolucionando y creciendo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que no se disocia, ¿no? La felicidad con un estado con no sentirme triste o no sentir rabia, no, nada de eso. Tenemos que aprender a fluctuar
de una manera adaptativa, pues esos picos emocionales que vamos a tener a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Porque nos van a pasar cosas, ¿verdad? Y eso no lo podemos prever. Esta es la salsa de la vida. Si no pasa nada, esto sería aburrido, ¿no? Exacto. Me gusta mucho hablar muchas veces del ser humano, aunque es una cosa integral, no debemos de ponerle capas, pero igual nos puede ayudar a todos a la hora de entender cuando hablamos de felicidad lo que acabas de decir. Es un aspecto integral del ser que acompaña, no al que se llega. Y cuando hablas de aspecto integral, al menos desde el punto de vista del yoga, solemos siempre sacar capitas, ¿no? Y hablamos de una capa física, esta envoltura más carnal con la que estamos, una capa energética, es ese estado, ese tono vital que uno tiene, esa energía. Y luego los estados emocionales, los estados mentales, y casi te diría un estadio más que sería ese estadio espiritual. Entonces, digamos de alguna manera que entendiéndote, uniendo un poquito lo que la ciencia hace al yoga, intentamos llevar la felicidad impregnada en todas estas capas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ligarías el estado de felicidad con cada uno de ellos si pudieras a lo mejor bajar un poquito a ponerlos así por capitas? Es decir, felicidad relacionada con el cuerpo físico, mira, manifestaciones o cómo lo entenderías, o con el cuerpo energético, o con el cuerpo emocional, más o menos lo has dicho. Claro, yo creo que vuelvo también a decir que no existe un dualismo, no hay que separarlo, hay una integración del ser. Entonces, con esa integración del ser, nosotros vamos a conseguir trabajar cada una de esas capas, ¿no? Entonces, no es que yo solo trabaje mi cuerpo físico, porque cuando estoy trabajando mi cuerpo físico indirectamente, estoy impactando en mi cuerpo mental, Claro. en mi cuerpo energético y en mi cuerpo espiritual, ¿no? Entonces, creo que hay que entender al individuo desde un estado integral del ser, ¿no? Y saber que aquí adentro todo está conectado, todo está impactando en todo. Entonces, cuando yo entiendo que si yo trabajo mi felicidad, estoy impactando en todas esas capas, ¿no? En todas esas capas que tenemos, pues voy a entender mejor qué acciones tengo o voy a integrar mejor todos estos hábitos, todas estas herramientas para mantener un equilibrio, un estado homeostásico de mi organismo, ¿no? Uh-huh. Oye, Faina, ¿y la felicidad se aprende o ya viene de fábrica? ¿Y por qué hay gente así que las ves y dices, tú, es que esa persona siempre está feliz? Míralo, ahí está el hombre. No ha estudiado, no está en esa onda, pero desprende un magnetismo, un puntito que dices tú, mira. Entonces, ¿esto cómo va? Sí, la felicidad se entrena y se Se entrena entrena. día a día, ¿no? Cada día nosotros tenemos que entrenar nuestra felicidad. Yo siempre hago el símil de un músculo. Si yo quiero desarrollar un músculo, pues tendré que ir al gimnasio a levantar mancuerna, ¿verdad? Y si voy un día y un mes no, pues obviamente eso no va a crecer, ¿verdad? Pues esto Agujeta, es, agujeta. pues Y es la lo mismo. felicidad no da agujeta a la felicidad, ¿no? El trabajo sobre la felicidad. Me hicieron esa pregunta y me causó mucha ¿Así? simpatía, ¿no? Me hicieron una pregunta, ¿la felicidad da agujetas, no? Era una persona muy vinculada al mundo del deporte. Y me quedé así como reflexionando esa pregunta y te digo que sí, la felicidad da agujetas si estamos vinculadas a una felicidad hedonista. Ajá, eso, La, explica eso bien, a ver. la felicidad más basada en la búsqueda del placer. Entonces esta Ujú. sí que ¿Eso es felicidad o eso es otra cosa? eso forma parte de la felicidad, pero no podemos basar nuestra felicidad únicamente en la búsqueda del placer, porque entonces sí que nos vamos a frustrar en nuestro intento porque nunca vamos a llegar. Y por una simple causa, nosotros tenemos un sesgo que viene de fábrica, de nuestra mente, que es la adaptación hedonista. Si nosotros buscamos solo nuestra felicidad en la búsqueda del placer, entonces nos vamos a adaptar, porque tenemos mentes que con el tiempo se adaptan a las cosas. Entonces siempre voy a estar en la búsqueda de algo más, ¿no? Ujú. Y la resiliencia, por eso, ahí queda resiliencia, frustración,
apego, desapego a todas esas partes, como tú antes decías, no definir las malas, pero sí que de alguna manera que son las que uno de alguna manera instintivamente huye, ¿no? Entonces entiendo que el hedonismo sí es una parte, pero no lo ocupa todo en la fotografía. ¿Y cómo miro hacia las otras partes? Danos una receta, Faina. Ay, yo Yo digo quiero que ser feliz. A ver, venga, yo quiero ser feliz. Yo me no, no, siento desdichado. Dime, ¿qué hago yo? ¿Dónde voy? ¿Dónde leo? ¿Dónde está Faina? ¿Quién me ayuda con esto? Que se me yo no queda te grande. no te puedo decir que hay una receta, y yo siempre digo que no hay una receta para nada ni para hacer un queque, ¿verdad? Porque como yo siempre digo, aun teniendo los mismos ingredientes para hacer un queque, no siempre te sale igual, ¿no? Igual de sabroso, porque en muchas ocasiones va a intervenir cuál es mi estado emocional en el momento en el que yo esté haciendo ese queque, ¿no? Entonces, para mí, recetas, las únicas es la del queque, y aún así nadie te garantiza que el resultado siempre sea el mismo, ¿no? Aún usando Total. los mismos ingredientes. Yo te diría que, a ver, cuando hablamos de felicidad, el concepto de felicidad es muy complicado definirlo, Manu, porque ha sido abordado por muchas disciplinas y además cómo tú entiendes la felicidad es diferente a cómo lo entiendo yo, ¿no? Al igual que cada uno de los seres humanos, que somos únicos y exclusivos, va a entender su felicidad de manera individual. Entonces yo te diría que hay, la ciencia lo que nos ha enseñado es que hay 3 dimensiones que nosotros podemos trabajar para construir nuestra felicidad, ¿no? Que una es una vida placentera, que no significa que tengamos que basar nuestra felicidad en la búsqueda del placer, sino en tener una plena conciencia de nosotros mismos con objeto de experimentar emociones positivas tanto de nuestro pasado como de nuestro presente como de nuestro futuro. La otra es construir una buena vida. Y esto está vinculado a desarrollar, descubrir nuestro potencial y desarrollarlo, ¿no? Y aplicarlo en cada una de las áreas de nuestra vida. Está muy vinculado a esa búsqueda, a saber identificar muy bien nuestras fortalezas y virtudes y hacer uso de ellas en nuestro día a día, en cualquier ámbito de nuestra vida, ¿no? Y la tercera está más vinculada. Antes de que hables de la tercera, déjame hacerte una interrupción que a lo mejor algún estudiante también como yo diría. Y para construir esa buena vida, ¿cómo podría trabajar el encontrar para lo que sirvo, para lo que no sirvo, qué fortalezas tengo, qué instrumento le darías a una persona para que pudiera trabajarse un poco, se mirara en ese espejo interno y reconociera sus áreas? Sí, es una pregunta interesante porque no es fácil. Descubrir cuáles son nuestras fortalezas de carácter no es fácil porque las tenemos tan innatas en muchas ocasiones que es hasta complicado decir, y esto nos puede llevar a una insatisfacción vital, ¿verdad? El decir, yo no sé para qué sirvo, qué soy bueno. Y a lo largo de mi experiencia profesional, mano, esta pregunta yo la suelo hacer mucho, no solo a mis alumnos, sino cuando he hecho procesos de selección también, cuando voy a incorporar a personas dentro de una organización. Y no es tan fácil de responder y da igual, no es ni el cargo, ni la edad, ni el conocimiento que traiga, ¿no? Porque, bueno, pues, da igual que tenga 20, 25, 30, 35, 40, 45, que te vaya a entrevistar para una cuestión técnica, o un puesto muy técnico, un puesto directivo. Es una pregunta que les cuesta, ¿sabes? Es como, bueno, no sé muy bien, ¿no? No saben muy bien cómo responderlo. Yo te diría que hay ejercicios como muy, independientemente de que hay herramientas que te miden, que puedes medirte cuáles son tus fortalezas, te pueden dar una orientación, porque además tiene una lógica aplastante. Si yo hago uso de mis fortalezas y virtudes en mi día a día, y esto la ciencia nos ha demostrado que es así, que nuestra emoción positiva se eleva, ¿no? Si yo hago uso de mis fortalezas y virtudes en mi día a día, así como en mi trabajo también, ¿no? Te diría que hiciese un listado de cosas en las que realmente nosotros nos consideramos que somos buenos. Y aquí esta parte de nuestro ego lo elevamos y lo dejamos salir, ¿no? Y que él tome el control de en qué soy bueno realmente. Que se pavonee por la habitación. ¡Hala! Exacto. O sea que
Sí, que realmente escribamos en cosas que nosotros creemos que somos buenos. Luego hacer otro listado de cosas que yo hago y que me generan una emoción positiva, ¿no? Es cosas que, en las que yo me siento como muy conectado con lo que estoy haciendo, ¿no? Ujú. De todos esos listados, de todas las cosas que yo vuelque ahí en ese listado, escribirlo, hay que escribirlo. Identificar aquellas actividades que yo paso más tiempo en estado de flujo, en estado de flow, voy a explicar en qué significa este estado, para quien igual no lo sepa. Bueno, esto es un concepto que viene de uno de los padres de la psicología positiva, que es Mihai, cuyo apellido a mí me es imposible pronunciarlo porque es muy complicado. Y él decía que se entiende por un estado de experiencia óptima. ¿Qué significa un estado de experiencia óptima? Pues ese estado en el que yo estoy tan inmerso en la tarea que estoy haciendo, que no sé si ha pasado 1 hora, 2 horas, era de día, ahora es de noche, ¿no? Ese estado que seguramente las personas que nos están escuchando han identificado en algún momento en el que se han encontrado en este estado de flujo, ¿no? Pues eso nos va a permitir tenemos como un mapeadito de cosas en las que nosotros destacamos, somos buenos o tenemos una fortaleza ahí. Y si queremos seguir como profundizando un poquito más y decir, quiero rascar un poco más, hacer un 360 grados. ¿Qué significa esto? Pues decirles a personas que nos rodeen, pues, alguien de mi familia, algún colega de curro, algún amigo, mi pareja, que me diga cuáles consideran ellos que son mis 3 principales fortalezas. Les explicamos un poquito en qué consiste una fortaleza. Y bueno, pues que nos digan cuáles consideran que ellos que son las 3 principales fortalezas nuestras. Entonces ya tenemos como una dimensión muy grande y con mucha información sobre cuál pueden ser mis fortalezas. Luego están, obviamente, test que te miden, pues Ajá. pueden ser tus fortalezas, ¿no? Ujú. Pero bueno, esto es una manera también de poder medirlas. Y en la otra cara, las debilidades no son necesarias para todo este proceso. Mira, verás, esto es algo como, yo trabajo con mis alumnos, por ejemplo, cuando nos enseñan a hacer un DAFO, ¿verdad? Sabes que existe, Ujú. normalmente nos enseñan Exacto. un DAFO para un modelo de empresa, para un modelo de negocio. Existe Sí, el los DAFO 4 personal, ¿no? cuadrantes, efectivamente. Yo trabajo el DAFO personal con ellos también. Y cuando trabajo el DAFO personal, digo, céntrate en tus fortalezas y las oportunidades. ¿Por qué? Porque ningún líder ha llegado al éxito trabajando sus debilidades, sino incrementando sus fortalezas, fortaleciéndolas aún más, ¿no? Entonces, te diría que, hombre, sí, imaginemos que yo quiero ser periodista y me da un pánico escénico ponerme delante de una cámara y una debilidad que yo tengo que corregir, ¿verdad? Porque hay un gap Ah, importante. exacto. Pero si no, es interesante que las tengas en cuenta y que sepas que esto pues, se puede pulir, pero no inviertas tu energía, tus recursos en incrementar tus debilidades, sino en incrementar tus fortalezas. O sea, en Quieres decir que solventar. no te esfuerces en las debilidades, en minorar las debilidades, sino en potenciar lo que se te da bien, para lo que Potenciar tus sirves o lo que te fortalezas. gusta. Exacto. Ah, oye, te dejé antes con la palabra en la boca y mira, mi mano lleva así los últimos 5 minutos porque estabas diciendo 3 cositas y una, dos, y te digo, permíteme la interrupción en la dos y nos quedaba la No, no tercera. pasa nada, no ¿Eh? pasa nada. Y el tercero es una vida significativa. ¿A qué me refiero con esto? Pues Con es propósito, la quieres decir. capacidad, exacto, la capacidad de saber elevarnos más allá de nuestro propio placer y ponernos al servicio de los demás, ¿no? Ujú. Entonces, la fusión, repásanos las tres, porfa, que a la gente probablemente puede haber dicho, a ver, que me perdí este tres, ¿de dónde ha salido? Habíamos dicho que teníamos esos 3 puntitos que eran. Sí, una vida placentera que está vinculada con la plena conciencia de uno mismo, ¿verdad? Y con el objetivo de experimentar emociones positivas en nuestro en nuestro pasado, presente y futuro. Una vida significativa, que fue la que dijimos que era la tercera, que es saber elevarnos más allá de nuestra
Ujú. propia, nuestro propio placer y ponernos al servicio de los demás y construir una buena vida que está vinculada con saber identificar nuestros potenciales y ponerlos, nuestras fortalezas y virtudes y ponerlas, usarlas en todos los ámbitos de nuestra vida diariamente. Déjame molestarte un poco, Faina. Imagínate, voy a meter un dedito en el ojo. ¿Y Claro. esto de la felicidad no será una moda ahora que ha venido? Mira, ¿Tú qué esto, dices? bueno, por suerte, gracias a Dios, cada vez resuena más. La felicidad es tan antigua como la humanidad misma, ¿no? Y ya desde Aristóteles, desde grandes filósofos están investigando, ¿no? De esto de la felicidad. Y Ramón y Cajal decía que el ser humano puede ser escultor de su propio cerebro, ¿no? Esto es una realidad, o sea, esto ya viene desde muy antiguo, es más antiguo que la humanidad misma. Pero es verdad que últimamente se han incrementado, pues, todo el conocimiento en este ámbito, ¿no? Y Mm, sobre todo porque la neurociencia, pues, eh, bueno, pues ha profundizado en cómo realmente nosotros podemos moldear nuestro cerebro en beneficio de incrementar nuestro nivel de felicidad. total, yo no sé si cuando eras más pequeñita, yo recuerdo cuando era pequeño que me decían, oye, mira, a partir de los 7 años ya el cerebro, caput, así te vas a quedar, eso ya no evoluciona. Por eso es tan Ujú. importante que en la edad infantil se vaya moldeando y educando. Pensar de esa manera tan rígida, jolín, hoy en día yo creo que ya la ciencia ha dejado pues, quizás claro a raíz de lo que estás diciendo o de la física cuántica que realmente hay cierta moldeabilidad en la estructura del cerebro, ¿no? Sí, nuestro cerebro es plástico, ¿no? Y esto es algo que nos ha arrojado la ciencia, eh, muy interesante, ¿no? Y que hemos evolucionado, ¿no? Entonces nuestro cerebro es plástico. Y cuando hablo de plasticidad cerebral es que nosotros lo podemos moldear con el paso del tiempo y cambiar estructuras, ¿no? Nuestro cerebro puede incrementar nuestras estructuras cerebrales, ¿no? Con Mm. determinados tipos de actividades, de herramientas que son útiles para generar más conexiones entre eh, nuestras neuronas, ¿no? Faina, y si yo te digo, jo, mira, es que yo no soy una persona muy feliz porque constantemente tengo un instinto de culpabilidad muy grande, ¿te imaginas? Digo, mira, es que me siento culpable por cualquier cosa, siempre estoy pidiendo disculpas, eh, creo siempre que lo estoy haciendo mal. Si yo me valoro así, la pregunta a la que voy es, para muchas personas, compis y estudiantes, ¿cómo cambio un hábito cuando no es beneficioso para mí? Algo tan arraigado que marca tu carácter, es parte de tu personalidad, está tan impregnado en tu tejido que viaja contigo, ahí donde estás, es como un perfume, es ahí donde estás y ahí llega esa cara de mal humor siempre, o esa persona retraída y a la defensiva siempre. ¿Cómo se cambia un hábito complejo de esto, algo tan arraigado? Porque entiendo que habrá que hacer un esfuerzo, como antes decía, en términos de la felicidad. Probablemente una persona no encuentra un estado de felicidad teniendo pues ciertos hábitos destructivos o contaminantes o tóxicos, ¿no? ¿Qué opinas con esto? Mm. Eh, Muy interesante también lo que me comentas. Efectivamente, la culpa está muy vinculada con nuestro autoconcepto y nuestro autoconcepto va a determinar nuestro nivel de autoestima. Entonces, ahí tenemos que hacer un trabajo, ¿no? Y para empezar, yo siempre digo que los pilares del crecimiento es el autoconocimiento. Entonces, nosotros tenemos que rascar desde dónde estamos actuando, ¿no? Porque a partir de aquí yo voy a poder cambiar determinados patrones principalmente mentales, ¿no? Y que en muchas ocasiones esos patrones mentales vienen determinados por determinados tipos de pensamientos que se basan en muchas ocasiones en creencias que tenemos que tenemos tan arraigadas que no nos damos cuenta de que a día de hoy no son reales, porque no las cuestionamos, ¿no? Entonces ahí hay que hacer como un trabajo de empezar a autoconocernos a nosotros mismos, que parece que es algo como muy básico, que tenemos muy claro, pero te das cuenta de que no lo tenemos tan claro, ¿no? Saber identificar qué es lo que nos mueve, por qué nosotros actuamos de una determinada manera, por qué nosotros tenemos
un determinado comportamiento, ¿no? Pues es pararnos a investigar todo esto y a partir de aquí yo puedo cambiar determinados patrones de pensamiento, ¿no? Mm. Con técnicas, pues hay muchas técnicas aquí, técnicas, por ejemplo, vinculadas a teoría de reconstrucción o de la terapia cognitiva conductual nos suele ayudar mucho en todos estos cambios de patrones de pensamiento, que no es otra cosa que cuestionarnos nuestros pensamientos y cuestionarnos pues nuestras creencias, ¿no? Total, total. Con lo que estás diciendo y te metes en el terreno también del autoconocimiento, que de alguna manera ahí me siento como me llega un eco. Eh, Creo que de esa manera, en esa parte de autoconocimiento, muchas herramientas como puede ser la meditación, yoga, hasta todo lo que es los avances que se han hecho sobre técnicas respiratorias, puede venir muy bien también, yo creo, para reforzar eso, ¿no? Y realmente es la oportunidad en el mundo compulsivo en el que nos estamos sumergiendo de encontrar ratitos, espacios para generar una escucha activa. E igual que es bueno a veces uno escucharse, también antes dijiste algo que me parece yo creo que muy interesante en el viaje. No vivimos solos en una burbuja. Muchas veces encontrar el apoyo de un hombro amigo o amiga, de algún familiar o de una pareja o incluso de los propios hijos o padres, ¿no? Creo que debe ser también como muy rico para que también te alimenten la posibilidad de que puedas reconocer pues, hábitos tóxicos o incluso los buenos que puedes reforzar y poner más en alza, ¿no? ¿Qué opinas de eso? De este tipo de herramientas, yoga, meditación y demás cuando llegan ahí. Sí, de hecho, una de las herramientas que la ciencia nos ha puesto en evidencia por el impacto que tenemos, que el impacto que tiene en nuestro estado de felicidad, para incrementar nuestra felicidad, es el control mental, ¿no? Nosotros Mm. tenemos que hacer uso de actividades y herramientas que nos ayudan a tener ese control mental, y aquí el yoga, aquí la meditación, aquí la respiración, pues juega un importante papel. Y además que ya la investigación nos arroja todos los beneficios que estas prácticas contemplativas Efectivamente. tienen en nuestro equilibrio, en, pues, principalmente en el control mental, que es nuestro cerebro tiene, viene de fábrica también con un sesgo, ¿no? Y tenemos, la gran mayoría de nuestro tiempo, nuestra mente está dispersa, ¿no? Y esta dispersión de nuestra mente, lo que nos arroja la ciencia es que no contribuye en incrementar nuestro nivel de felicidad, sino todo lo contrario. Cuando hablo de dispersión de la mente es cuando yo estoy, por ejemplo, aquí contigo, Manu, pero mi mente está divagando pensando en la comida que me tengo que hacer ahora o la compra que voy a tener que hacer cuando termine esta conversación. Y no estoy centrada en el aquí y el ahora. Entonces, esta divagación de nuestra mente, que casualmente ocurre en un alto porcentaje, casi en un 56% de nuestro tiempo, nuestra mente divaga. Se dice que el único acto en donde no se divaga es cuando estamos practicando el acto sexual. El resto, nuestra mente en su gran mayoría está dispersa. Entonces, si nosotros nos queremos concentrar en el aquí y el ahora, tenemos que trabajar nuestra mente, ¿no? Y estas prácticas contribuyen muchísimo a, bueno, a vencer esa divagación de la mente, ¿no? Total, Porque además, es que se activan unas determinadas zonas de nuestro cerebro, que es la red neuronal, que hacen que cuando nosotros no estamos concentrados en algo, pues divagamos. al decir lo de la red neuronal, me hiciste recordar, no son recientes, pero bueno, de alguna manera sí que llegaron recientemente a mi vida a estudiar un poquito sobre neuronas, porque de alguna manera siempre uno habla del aspecto mental, las neuronas, y luego ya pone otros aspectos como emocional, y uno siempre suele mirar al pecho, al corazón y esa zona. Y bueno, también lo mismo, la ciencia nos pone ahí a disposición conceptos como lo que es la coherencia cardíaca, como todo lo que es la parte de neuronas en el área del corazón, que trabaja, en el área del corazón, que trabajan de una forma distinta, tienen que ir en sintonía con lo que pasa aquí arriba. Entonces,
difícilmente creo que se podría llegar uno a encontrar un estado de felicidad plena cuando el corazón va por un sitio y la cabeza va por el otro, cuando el corazón no es capaz de entender el lenguaje del cerebro y cuando el cerebro no es capaz de entender el lenguaje del corazón. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué puedes aportar a lo mejor como luz a toda esta historia? A ver, al final es que es lo que te vuelvo a lo que comenté antes, ¿no? Aquí adentro todo está conectado, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y no podemos disociar las cosas. No, esto no puede ir por aquí, esto puede ir por aquí, y nuestro segundo cerebro, que está aquí abajo, puede ir por otro lado, ¿no? Aquí hay una Mm, conexión. Además, bueno, pues casualmente todo esto está conectado a través del nervio vago. O sea, quiero decir, no podemos trabajar cosas con un solo como paquete, vale. estancos, no, claro, como unidades estancos. No, el ser humano es un ser integral y hay que trabajarlo como tal, ¿no? Ujú. Te entiendo perfectamente. Y de repente a mí me sale la curiosidad y digo, yo quiero saber cuán feliz soy. ¿Cómo me mides? Hazme un test. A ver, ¿cómo se haría una persona su propio test para saber cuán feliz está? ¿Mirándose al espejo? ¿Suficiente? Bueno, yo creo que con mirarte al espejo ya tienes una respuesta, ¿verdad? Ya creo que a veces nos dice mucho, ¿no? Existen test comprobados científicamente que miden tu nivel de felicidad, ¿no? Yo te Ah, diría, lo decía de broma. Existen test para no medir el existe. grado de felicidad. Yo lo hago en todas mis formaciones, lo medimos, el estado Ah, inicial, y cuando haces intervenciones en organizaciones igual, hay que medir para saber cómo avanzo. Cuando yo mido mi punto de partida, puedo saber cuál es mi capacidad de crecimiento y cuál es mi capacidad de mejora, ¿no? Entonces yo puedo mm. evaluar cuál es mi progreso, ¿no? Por eso es interesante medirnos. ¿Y Y dónde sí, encuentran esos test? se puede medir. De hecho, hay muchas veces, en Copenhague existe el Centro de Investigación de la Felicidad, ¿no? Donde se hacen muchas mediciones, eh, bueno, sobre la felicidad, ¿no? Cuando vaya a Copenhague voy a pasar por ahí y digo, ¿es Una posible de las, que hacerse un test allí? bueno, a nivel mundial ellos miden, ¿no? Muchas cosas. Y una de las cosas muy interesantes que siempre como se ha puesto en tela de juicio, cómo puedes medir la felicidad, si es subjetiva, ¿no? Pues igual que se mide el estrés, es subjetivo también, ¿verdad? Pero podemos hacer mediciones del nivel de estrés, ¿no? Pues es igual, Sí, ¿no? O sea, pero con bueno, esto te quiero decir quiere que decir que la misma, a lo mejor, química que es capaz de detonar el estrés en términos de que lo que te van a medir son índices de cortisol, por ejemplo, pulso, respiración y unas cuantas cosas, quiere decir que de la misma manera en felicidad harías lo mismo, tomarías ciertos no, indicadores. no, 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 te digo que el nivel cuando a lo mejor hablamos de subjetividad, hablamos del mismo nivel de subjetividad, ¿no? A eso me refiero, es simplemente una puntualización para, pues, no los escépticos que piensan como, ¿cómo voy a medir la felicidad, no? Es simplemente Uh -huh. un apunte. Yo te diría que si quieres medir, independientemente de que estos test existen y están a disposición, yo te diría que siéntete, ¿no? No hay más Uh -huh. que sentirnos para saber si nosotros tenemos pues, un campo de crecimiento interesante e importante, ¿no? Sí, yo te lo decía ya de cara a que sé que se ha medido y se ha medido y se ha dicho, este es el señor más feliz del mundo, ¿no? Hay una Sí, medición y ya sabemos tú y yo de quién hablamos. Cuando se hace eso, dice, ¿y por qué yo no? ¿Y cómo midieron a ese señor? bueno, ¿Cómo me miden a mí? Yo quiero claro, saberlo. Eso es bueno, objetivo, eso no es subjetivo. claro, esta es una investigación muy interesante que se ha hecho en el mundo de meditadores expertos, una investigación que Matthew Ricard, que es bueno, el monje budista, reconocido como el hombre más feliz del mundo, eh, lo que hicieron con para otorgarle bueno, como digo, este galardón, por así La medalla de decirlo. oro esa, a ver, la medalla de oro, a ver cómo se la ganó, a ver, que nos enteremos. Bueno, esto fue
una investigación de Richard Davidson, y lo que hicieron fue meter a los meditadores expertos y a no meditadores expertos en neuroimagen, ¿no? En hacerles una resonancia a través de neuroimagen, comprobar cómo se activaban sus determinadas zonas del cerebro cuando los meditadores expertos estaban dentro de una resonancia, ¿no? Y lo que comprobó esta investigación, es que estaban midiendo el impacto que tenía la meditación beneficioso para nuestro cerebro, ¿no? Entonces lo que comprobaron es que, Matthew Ricard, pues los niveles de activación cerebral eran pues bastante interesantes, pero bueno, lo que arroja esta investigación interesante es que cuando nosotros meditamos, no estamos con una práctica contemplativa, lo que hace es que se activan muchas zonas de nuestro cerebro que directamente desactivan la red neuronal por defectos y nos llevan al momento del aquí y el ahora. Y lo que se demostró es que no solo cuando los meditadores estaban dentro del escáner meditando, sino que esto se producía incluso después de cuando no se encontraban meditando. Por lo tanto, los efectos de la meditación van más allá que el simple hecho de estar meditando en ese momento, ¿no? Qué interesante. Entonces, de alguna manera sí que existen instrumentos para que el curioso que pueda investigar y diga, yo quiero hacer un test de felicidad, Claro, quiero ver cuán feliz soy. instrumentos que miden la activación de nuestro cerebro ante determinadas acciones, ante determinados pues, hábitos o herramientas que estamos utilizando para incrementar nuestro nivel de felicidad. Todo esto todo está basado en investigación científica, o sea, todo esto se ha demostrado de manera científica. Claro, todas sí. las actividades, como la práctica de la gratitud, como las técnicas contemplativas, la meditación para el control de nuestra mente, como la práctica de los actos bondadosos, como las prácticas vinculadas a estilos de vida saludables, hábitos saludables, como todo esto realmente sí que impacta en nuestro nivel de felicidad, ¿no? A mí me gusta, y si me dejas aportar un granito, desde que empecé a practicar yoga hace ya un par de décadas, recuerdo que al principio llegué a hacer este experimento en mi época había mercromina, hoy en día se usa la cristalmina, que es para las heridas, pero que es transparente. Cuando se usaba la mercromina, que era muy naranja, fuerte, casi roja, yo me acuerdo de poner un jarrón de agua grande y cada vez que yo hacía una práctica de yoga le ponía una gota de mercromina al agua. Y claro, tú veías el agua siempre estaba blanca, ¿no? Pero el agua cada día que practicaba iba cayendo una gotita. Y como era muy regular, pues una gotita, una gotita. Pasó el tiempo y realmente el jarrón era rojo. Y yo siempre imaginaba que cada vez que echaba esa gotita era lo mismo que me pasaba a mí por dentro. Estaba cultivando algo que me iba transformando, que me iba cambiando, ¿no? Y de hecho, justo antes de empezar nosotros a charlar, nombraste algo que te vuelvo a sacar a colación y es lo que significa el proceso de transformación. ¿Crees que en el camino, y ahí te va mi pregunta, ¿crees que en el camino de la conquista de la felicidad se produce un cambio o se produce una profunda transformación? Es decir, que dejas ya de reconocer a patrones antiguos, eres ya otro, o eres simplemente una evolución. ¿Cómo va eso? ¿Me entendiste más o menos? Sí, sí, sí. A ver, sí que se produce una transformación, porque realmente nuestro cerebro se transforma, ¿no? Existe. Lo que pasa es que, bueno, como te dije antes, a mí muchas veces no me gusta hablar mucho de transformación, porque cuando le dices a alguien que te vas a transformar, es como ya genera como un poco de resistencia, ¿no? Porque es como, esto lleva como mucho trabajo, ¿no? Transformarme. Sí, se produce una transformación que va vinculada a un cambio, porque va a cambiar, esto cambia, ¿no? Sí, la Esto realidad cambia, que construyes, perdona que te interrumpa, y la realidad que construyes cambia totalmente. Es decir, tu claro, relación contigo y con los demás genera una realidad que no se parece a la de ahora. El magnetismo y la atracción a los acontecimientos y personas que están a tu alrededor, todo eso cambia también. Entonces, claro, evidentemente es que claro. no... Cambia tu manera de relacionarte, como te has dicho, contigo mismo, tu manera de relacionarte con tu entorno y tu manera de relacionarte con el mundo, ¿no?
Entonces, hay ahí una transformación, ¿no? Totalmente. Mira, Faina, que yo lo sé, pero yo sé que mucha gente no lo sabe. Yo sé que tú tienes por ahí un manualito y determinados instrumentos y herramientas que también pueden ayudar a la gente. ¿Qué puedes, de alguna manera, esa parte que tú tienes de impacto, de ayuda a los demás, cómo podemos nutrirnos de todo aquello que has construido en este viaje hacia la felicidad? Sí, justo lo tengo aquí, así que te lo muestro, que tú no lo has visto, man, ¿no? Pero No, no, de hecho, yo quiero uno y me lo tienes que firmar y poner ahí unas letras que me ayuden a transformarme aún más. Qué grande es. A ver, asómalo otra vez, porfa. Es sí, sí, enorme. es ¿Qué grande, formato? Uy, va. es grande. Y es denso. Wow. ¿Eso qué es? ¿Un libro? ¿Es un manual? ¿Qué es eso? ¿Un recetario? ¿Qué es? Sobre todo bueno, es un libro, mi libro se llama Mi Diario de Felicidad, pero sí, yo diría que es un manual de hábitos, porque lo Mm, que trata el libro es hábitos. Mi libro yo siempre digo lo mismo, mi libro tiene lo básico para que tú leas, lo esencial para que leas, que es ese para qué vas a aplicar el resto de hábitos que está en el libro. Es un entrenamiento de 90 días, ajá. por lo tanto son 90 días, 12 semanas, en el que nosotros, 12 semanas, sí. Ahora me ha quedado como en el Tres que meses nosotros más o menos, entrenamos, ¿no? son 3 meses, en el que nosotros entrenamos nuestra felicidad para sostenerla en el tiempo a través de determinados hábitos. Hábitos como aquí entra todo, ¿no? Hábitos desde nuestro control mental, hacernos conscientes de cuáles son nuestros estados emocionales, hacernos conscientes de cuál es nuestra alimentación, de cómo estamos activándonos en nuestro día a día. Aquí medimos cuál es la energía que he tenido en el día de hoy, qué es lo que ha impactado mi día, cuál es mi nivel de felicidad en el día de hoy y te da una información súper valiosa para tú saber realmente qué es cuando tú tienes esta información y la vas complementando día a día, puedes acudir a esa información que te arroja para saber realmente en qué episodios tú has sido más infeliz o qué te genera más infelicidad y qué realmente te genera más felicidad y entonces poder cambiar comportamientos, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eso te llevó, me imagino, unos cuantos años de trabajo detrás, de ir implementando tu conocimiento, ¿no? Claro, al final es una manifestación bastante resumida de todo lo que he venido pues, Mm. trabajando, todo lo que he venido estudiando y todo lo que he venido experimentando y aplicando en primera persona, ¿no? Eso te iba a preguntar, enseñas lo que practicas, ¿no? Mm, sí, sí. Sí, yo siempre he pensado que nosotros tenemos que ser nuestro propio reflejo de lo que realmente mm, nosotros trabajamos, ¿no? Quiero decir. Claro, y nuestro mejor laboratorio somos nosotros mismos. Total, total, total. Oye, Faina, one cuestión. Déjame dos palabras. Una que igual te refresco, santosha, que viene en la tradición del yoga, y otra la palabra satisfecho, satisfacción. ¿Dónde lo pones aquí dentro del mundo del happiness, de la felicidad? ¿Cómo le damos el espacio que le toca? ¿O es felicidad? ¿Ambos términos son un símil de felicidad o es una parte de lo que es la dicha, la felicidad? ¿Qué crees? Santosha. Cuando hablas de satisfacción, ¿a qué haces referencia? O sea, ¿estás satisfecho con nuestra vida? Imagínate, terminas de comer, ay, me quedé satisfecho. Hice un trabajo como lanzar la app, me quedé satisfecho. He hecho un resumen y un podcast contigo, termino y digo, me siento satisfecho. Eso es satisfacción, a cualquier ámbito, ¿no? Es una sensación de Claro. haber terminado algo bien hecho. Que está vinculado con el logro, ¿no? Y esto es uno de los 5 pasos del método PERMA, ¿no? De Martin Seligman, que es la consecución de logros. Nosotros tenemos que plantearnos retos y logros en nuestra vida, porque eso nos va a ayudar a contribuir a generar emociones positivas y además está demostrado que son los pasos del bienestar y de la felicidad sostenida y duradera, ¿no? Entonces, Mm. si hablamos de satisfacción al hecho yo lo vincularía a la consecución de metas y objetivos, o sea, a la consecución de logros. Marcarlo, consideras que es algo interesante, casi como necesario, ¿no? Marcarte un lugar un rumbo hacia el que ir. Y es necesario, es necesario.
¿Y qué opinas? ¿Ese rumbo es para logros así a corto o es para diseñar una vida? ¿La vida se diseña o solo se vive? Una opinión personal, no te la pido en términos rigurosos. Y yo te voy a decir una frase de Séneca que yo siempre, Manu, por si alguien lo va a ver por ahí, yo me la invento un poquillo, la modifico así como según me viene, quiero decir, que ¿Cómo igual no hago es yo con las literal, historias? Muy bien. igual no es literal como te la voy a decir, te dice que cualquier viento es favorable para un barco que no tiene puerto. Por lo tanto, si yo no sé hacia dónde camino, es muy probable que mi grado de insatisfacción vital se incremente, ¿no? Porque no sé qué quiero conseguir en la vida. No Si no sé para sabes a dónde dónde voy. llegas. Si sopla viento del norte, pues voy para el norte, y si al sur, pues voy para el sur, pero ¿y cuál es el puerto, no? Si no tengo muy claro cuál es la meta, ¿no? Esto se Sí. genera mucha frustración y puede llevar a estados ansiosos y estados depresivos y puede desencadenar una enfermedad mental, ¿no? Entonces, es importante saber qué es lo que queremos, dónde estamos, con qué herramientas cuento y hacia dónde voy, ¿no? Esto es importante, que nos prestemos ese ratito para identificarlo, ¿no? Pues en muchas ocasiones hablamos del mundo de la empresa, cuando escuchas a gente hablar de su trabajo, no en todas las ocasiones, ¿vale? Pero en muchas ocasiones no hay una conexión con el trabajo, ¿no? Y además, en muchas ocasiones hemos encontrado que una frustración a la hora de encontrar nuestro propósito en la vida, ¿no? Es como que ahora nos han vendido mucho que tenemos que encontrar un propósito en la vida, ¿no? Y que a veces estamos como saturados, en plan, concha, si no consigo el propósito, ¿qué Pues pasa? te iba a preguntar justo eso, porque igual de malo puede ser simplemente surcar a los vientos que se mecen, como llegar a obsesionarse quizás en que es que tengo que hacer esto porque tengo que hacer esto porque me he propuesto esto. ¿Cómo vives el otro extremo? ¿Qué opinas al Claro, es en el respecto? momento en el que nosotros nos ponemos la etiqueta del tengo que, Ujú. ya nos posicionamos de una determinada manera, ¿no? Y no es tengo que quiero. Cuando yo me vinculo desde la energía del quiero y no del tengo, entonces va a cambiar mi estado energético, ¿no? Cómo me vinculo yo a algo, ¿no? Sí, No los es del estados sutiles cambian, claro que sí. exacto. Entonces, el propósito no está vinculado con que tú tengas que hacer una cosa increíble en el universo, por así decirlo, sino, por ejemplo, si nosotros sabemos hacer uso de nuestras fortalezas de carácter y aplicarlas en nuestro entorno laboral, ya nuestro trabajo pasa a no considerarlo un simple trabajo, sino ya empieza a tener un propósito, ¿no? Empieza a tener Ujú. un significado para mí, porque además eso genera un, un impacto, ¿no? Cualquier trabajo genera un impacto, no solo a nivel organizativo, sino a nivel social. Entonces, cuando nosotros entendemos el para qué de lo que hago y en él, me vinculo a ese para qué desde mis propias fortalezas, haciendo uso de mis fortalezas, entonces mi trabajo se convertirá en un propósito y en mi Total. pasión, ¿no? Podremos alcanzar el Ikigai, ¿no? Lo que los japoneses hablan del Ikigai, ¿no? Mm. No es necesario ser emprendedor para alcanzar el Ikigai o ser empresario para alcanzar nuestro Ikigai. Nosotros lo podemos alcanzar, cuando hablamos del ámbito laboral, lo podemos alcanzar en en nuestra propia empresa, ¿no? Total. Define Ikigai, que sé que mucha gente dirá, ¿te ha dicho qué? El Ikigai es nuestro propósito de ser, ¿no? Exacto. Esto viene de Japón. Hay determinadas zonas azules en el mundo, conocidas como zonas azules, y hay 4 exactamente, zonas azules, que son aquellas zonas en el mundo donde existen poblaciones muy longevas, ¿no? Donde existen los mayores centenarios. Y 2 son las más conocidas, una está en Sicilia y la otra está, En seguramente Japón. le sonará a la gente, que es en Okinawa, ¿no? Una isla al sur de Japón. Y aquí, bueno, pues lo que hicieron fue descubrir por qué esta población era tan longeva. E hicieron una investigación, bueno, han hecho investigaciones sobre
que era lo que caracterizaba, además longevas con un estado de salud óptimo, ¿no? Eran personas Sí, sí, en asistidos con máquinas ahí conservados, exacto, ¿no? Y entre con ellos lo que calidad de descubrieron vida. eran cosas muy características, como era su alimentación, su comunidad, porque tenían un sentido de comunidad, de pertenencia importante, y su ritmo físico, su actividad, eran personas como muy activas. También se descubrió que habían encontrado su ikigai, su propósito en la vida, ¿no? Y de ahí surge el término que ahora se ha acuñado dentro del mundo personal y el mundo empresarial. Y ahora que nombraste la empresa, yo me encantaría que giráramos el timón un poquito hacia esa parte. Sé que tienes una especialidad enorme y trabajas mucho hacia ese sector. A mí personalmente sabes también que me ilusiona un montón. Y claro, la empresa no es más que la unión de individuos que trabajan en pos de un objetivo concreto y de forma mutua. Entonces, claro, evidentemente, si la felicidad debe impregnar a cada uno de nosotros por hacernos sencillamente la vida mucho más placentera, fácil, dichosa y maravillosa, imagínate a nivel de organización, cómo aterrizamos todo lo que es la ciencia, la neurociencia aplicada al mundo de la empresa. ¿Crees que hay necesidad? ¿Crees que está desatendida? ¿Cómo va este mundillo, Faina? Sí, mira, si antes era opcional, ahora es necesario, ¿no? Antes se recomendaba que tú trabajases una cultura de bienestar y felicidad dentro de la organización y ahora no es una recomendación, ahora es necesario trabajarlo. Estamos en un escenario complejo, ¿verdad? Ambiguo, incierto, y las necesidades de las personas han cambiado. Por lo tanto, las necesidades de las personas dentro de una organización también han cambiado, ¿no? Si algo nos ha dejado la pandemia es que hay un nuevo paradigma y ese paradigma hay que abordarlo. Y hay que abordarlo desde el conocimiento de las necesidades que actualmente están teniendo la humanidad. Entre ellos, el impacto que ha generado el COVID dentro de las organizaciones, cómo es el elevado índice de salud mental. O sea, tenemos que trabajar. Se ha visto la necesidad de trabajar la salud mental dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces es necesario que nosotros trabajemos desde mi punto de vista, ¿vale? Es necesario que las organizaciones trabajen desde una cultura que impregne el bienestar individual para impactar en el bienestar de la organización y poder conseguir lo que al final todo empresario quiere, ¿no? Pues unos rendimientos, porque además se pueden medir en impactos de negocio. Esto se mide en impactos de negocio y por supuesto que existe un retorno, ¿no? De esto. Claro, sí, sí. Cuando hablamos de felicidad en la empresa, hablamos de un 50-50. Quiero decir, existe un 50 de responsabilidad de la empresa, existe un 50% de responsabilidad del individuo, ¿no? Cuando No dices sé de si la me suena. empresa, también son personas con nombre y apellido. Estás hablando de la cabeza visible de la organización, entiendo yo, ¿no? Porque la empresa, al fin y al cabo, son las personas. Pero nombras ese 50%, estamos hablando de implementar la cabeza directiva y de ahí, supongo, ir hacia abajo. ¿Quieres decir Cuando eso o algo hablamos de así? 50% es que la responsabilidad no sola, que muchas veces le ponemos la pelota en el tejado de la empresa, ¿no? Que es mi jefe, es que mis compañeros, es que es mí, es que este hace que yo sea infeliz en mi propia empresa, ¿no? Entonces, por mucho que mi empresa me ponga todas las herramientas y todos los recursos necesarios para que yo sea feliz en mi puesto de trabajo, hay una parte que depende de mí, que yo soy corresponsable, ¿no? Y si yo no lo trabajo, si yo no trabajo mi felicidad, pues entonces es complicado que llegue a ese matching de 100% entre el 50 que aporta la empresa y el 50 que aporto yo, ¿no? En la felicidad en la empresa existe corresponsabilidad, una responsabilidad por la empresa, pero también una responsabilidad personal, yo como individuo, ¿no? Y es aquí donde tengo que hacer mi parte, la que a mí me corresponde, ¿no? Mm. ¿Y cómo está ese panorama actualmente en el mundo empresarial, ya que tú estás bastante cerca de ello? ¿Hay bastante conciencia, hay mucho trabajo y ya crees que las organizaciones ya han puesto manos a la obra, saben cómo hacerlo, hay programas de esto? ¿Cómo va? Bueno, hay programas de esto, pero cada vez hay más conciencia, pero es verdad que todavía no hay una implementación como
sería interesante que hubiese, ¿no? En Todavía Hablando en cada, cristiano, ¿estamos en pañales todavía en este universo? estamos en pañales, yo creo que hay una conciencia mayor de que la necesidad de, pero esto es como los individuos, ¿no? Vamos a trasladarlo a los individuos. Muchos individuos, las personas, los individuos, personas, sabemos que queremos incrementar nuestra felicidad, pero muchas veces no sabemos cómo ni cómo conseguirlo, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, las empresas tienen una plena conciencia, no tan consciente, pero sí saben que hay necesidad de hacer intervención, pero no saben bien ni en qué consiste la intervención ni cómo hacerla, ¿no? Entonces, yo creo que esto, si vamos vamos un poquito más atrás, ¿no? Y vemos la necesidad bien establecida ya desde Naciones Unidas, ¿no? La agenda de Naciones Unidas establece una agenda, que es un plan de acción para que las sociedades trabajen el bienestar y la felicidad en cualquier ámbito, ¿no? En este caso voy a hablar de dos objetivos muy específicos, que es el 3, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, salud y bienestar para la sociedad, y el número 8, que es un trabajo digno y crecimiento económico. O sea, aquí hay un mapa una hoja de ruta para que desde las sociedades y desde las empresas se trabaje la felicidad entendida como un estado en el que de prosperidad para todos, ¿no? Por así decirlo. Y que además que impacta a todos los niveles. Efectivamente. Entonces, hay una conciencia y hay unas directrices en el que se invita a los Estados miembros, cuando hablamos de Estados miembros, cuando hablamos de el objetivo en este caso número 8, que es un trabajo digno y crecimiento económico, pues se invita a las empresas a que formen parte de todo esto, ¿no? Bueno, las intervenciones van lentas, no todo el mundo tiene conciencia de esto, si tiene conciencia, pues no encuentra el momento de poder implementarlo, y al final no hay que hacer una intervención muy grande, sino que hay pequeñas cosas como nosotros, ¿no? Si nosotros cambiamos determinadas cositas que tenemos, podemos conseguir mejoras, ¿verdad? Y las mejoras las podemos ver a corto Sí, plazo. sustanciales. La organización igual, no hay que poner las organizaciones patas arriba para implementar una cultura de bienestar y felicidad, y hablo bienestar y felicidad porque son dos conceptos diferentes. Cuando los trabajamos dentro de una organización, bienestar es de fuera hacia adentro y felicidad de dentro hacia afuera, ¿no? Entonces aquí es cuando te hablo de 50-50, y 50% de responsabilidad de la empresa y 50% de responsabilidad del individuo, ¿no? Pues mira, igual que hacemos o hemos hecho este pequeño énfasis en el mundo empresarial, nos queda otro tejido importantísimo, es decir, la sociedad trabaja para el bienestar del individuo y de todos en general, ¿no? Para eso están las empresas. Pero luego los que son el eje que va a habitar el mundo en el futuro son las generaciones que vienen detrás. ¿Cómo viene el sistema educativo a la hora de implementar, entender y fomentar este tipo de acciones hacia una felicidad integral, hacia esa búsqueda o ese estado del ser? ¿Cómo va la educación con esto? Lento. Ese suspiro, Faina. Es lento. Mira, es verdad que ahora se han incorporado, por ejemplo, en niños pequeños, trabajar un poco las emociones, ¿verdad? Pero hay más, ¿no? Yo, como siempre, como te dije antes, la felicidad no está vinculado con un estado de ánimo, con una emoción, sino que es una ecuación donde intervienen muchos actores, ¿no? Y estos actores hay que tenerlos en cuenta y hay que enseñarlos. Yo trabajo con adolescentes, tú lo sabes, y la realidad que te encuentras es que obviamente, no sé si sabes, ha sido uno de los colectivos más impactados por el COVID, el índice de ansiedad, de Fíjate. depresión en los jóvenes ha incrementado de una manera exponencial, y además los índices de suicidio también. Esto no se habla porque está prohibido, porque se dice que se fomenta el suicidio, si tú hablas del suicidio. Pero realmente existe un alto elevado de suicidio ahora mismo en
los jóvenes, ¿no? ¿Y esto por qué es? Porque no se les han dotado de herramientas. Vamos a mirarnos nosotros mismos, nosotros porque hemos tenido la necesidad de rascar un poco, ¿no? Oye, quiero mejorar y a base de esto me he entrenado y me he Sí, desarrollado a nivel personal, pero los jóvenes no les han dado herramientas. La realidad con la que yo me encuentro es eh, un alto índice de depresión juvenil y que se sienten que no tienen los recursos necesarios para afrontar determinados estados emocionales, para afrontar pues toda la sacudida que les ha venido, ¿no? No estaban preparados para ello porque no se nos han dado herramientas. Entonces es necesario cuando nosotros entendemos realmente por qué funcionan las cosas, es decir, cuando nosotros entendemos de manera como muy por encima, no es necesario ni que sea tan, que profundicemos tanto de cómo funciona esto, podemos controlar nuestra vida mental y nuestra propia vida, ¿no? Es decir, es necesario que desde la educación se les enseñe, se les dote de herramientas para que ellos puedan transitar de manera más adaptativa un universo, perdón, un mercado que se les presenta muy incierto, ¿no? ujú. Que, y ambiguo, porque no, muchos están estudiando, ay, perdón, no saben muy bien, teniendo en cuenta lo que ven, que son noticias todo súper positivas, ¿verdad? Porque todos los que vemos en las noticias o todo lo que leemos, ahí hay, todo es positivísimo. Entonces, Siempre ha sido así, ¿no? Me parece que la media y las noticias siempre son la cara dura y lo que más impacta, ¿no? Nunca hablamos, parece, de las noticias buenas. No suelen ser portada de los anuncios, ni de los periódicos, ni de las revistas, ni de los informativos, pero es verdad que eso. ¿Consideras entonces que en el sistema educativo hay un agujero, no solo en educación emocional, sino en términos de acercar herramientas de conocimiento propio a los estudiantes, a la gente más joven, a los que vienen detrás? Pero quizás es porque los propios formadores puede que no tengan los recursos como para poder trasladarlo. ¿Qué herramientas tienen los formadores propias para luego trasladarlas hacia los estudiantes, Faina? tampoco es una... Creo que hay que dotar de herramientas a todos. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con jóvenes, con adolescentes, bueno, jóvenes, yo suelo hacer alguna intervención con docentes, ¿no? Porque es importante también, de nada sirve que yo esté trabajando con ellos un programa de felicidad integral en el aula, si esto no los propios docentes lo asimilan, ¿no? Y trabajan también desde ahí, construyen desde ahí, ¿no? Entonces, hay una intervención con docentes, pero ellos mismos te lo dicen, ¿eh? En mis sesiones muchas veces se me quedan los docentes dentro, y están los docentes dentro de las sesiones, ¿Los y consideran al útiles final, entonces? y al final de las sesiones, en muchas ocasiones me dicen cuán necesario es esto, ya no solo para los chicos, sino para nosotros mismos también, ¿no? Porque Mm. es lo mismo, ¿no? Porque no se nos ha dotado nunca, a nosotros no se nos dotó de herramientas. Entonces, bueno, pues hemos ido creciendo porque los que hemos querido rascar, pues hemos profundizado, pero hay personas que no lo han hecho, ¿no? Y que carecen de herramientas que les ayuden, ¿no? Total, total, total. Oye, Faina, Entonces, ¿y sí, qué? yo creo que se deberían promover más acciones desde los gobiernos, ¿no? Por así decirlo. Bueno, por Desde así el decirlo, no organismo es central, desde la que sea como impuesto desde la organización central, el que eso aterrice en tejido educativo, vamos, tanto para sí, niños como adolescentes como para adultos. y además haciendo pues esto, ¿no? Lo que te decía, Manu, hay una resolución en el 2011 que establece la ONU en el que se invita a los Estados miembros a que trabajen la felicidad en las naciones y que construyan, que cambien laboral, perdón, el paradigma social y que se trabaje desde una sociedad del bienestar y de la felicidad. Mm, mm. Si tenemos que elegir a alguna sociedad en la que mirarnos como espejo, ¿quiénes van a la vanguardia en todo lo que es la implementación de felicidad? Si existe, no sé si habrá alguien que pueda ser para, como el hermano Bután, mayor al que deberíamos, Bután. Bután, ¿qué tiene sí, Bután?
ellos miden la riqueza de su país no por el Producto Interior Bruto, sino por el Índice de Felicidad Nacional Bruta. Ajá. Así se mide la riqueza de un país, o sea, imagínate, qué maravilla, ¿no? Total. Y ahora están haciendo muchas intervenciones en Bután, porque es un referente, ¿no? Es un referente en cuanto a cómo se gestiona la felicidad pues de una sociedad, ¿no? Ujú. Qué bueno, qué bueno. Te voy a hacer dos preguntas, si te parece, y con estas cerramos Venga. para que te deje comer y también las personas y los compis que nos estén escuchando no se empachen, porque es mucha información lo que nos estás contando. Una es libros, ¿qué leemos? ¿Qué buscamos? ¿Dónde nos nutrimos? Nos hemos quedado todos con ganas. A ver, quiero saber más de esto, quiero implementar cositas. ¿Qué hago? Aparte de los 90 días de Faina Pulido, por favor, es el primero en la mesilla. ¿Qué más? Bueno, yo ahora mismo tengo un programa interesante, sí, porque trabajamos 22 días, durante 22 días, 22 hábitos de felicidad. ¿Online o Es presencial? ¿Cómo va eso? online. Ah, qué Todas bien. las mañanas te llega un email a tu casa. Empezamos el 22 de abril porque se abre un portal energético el 22 de abril, que entra ahí un número maestro que es el 44. Y bueno, y de hecho esta va a ser la última convocatoria, es la segunda edición y la última convocatoria. Entonces Pues te dinos llegan dónde te email. encontramos. ¿Dónde lo Sí, encontramos? ¿Qué dirección? en, Cuéntanos. en mi, en mi, perdón, rebobinamos. En mi perfil en Instagram está. Pueden acceder a la página, Faina_Pulido, y ahí encuentras el programa Habitar tu Felicidad, que son 22 días, Ah, 22 hábitos de perfecto. felicidad, 22 euros. Muy Te llega un bien. email a casa con el hábito, la base científica que hay debajo de ese Detrás hábito y la herramienta para implementar. veo que es casi una forma de aprender implementando, ¿no? Muchas veces se Exacto. dice que el aprendizaje no se fija si no se escribe, es darte el marco teórico donde puedes tocar, ver y mirar y luego poner en marcha. Todo lo que yo hago es así, Manu. Estupendo, Yo estoy estupendo. especializada en neurofelicidad aplicada, por lo tanto, todo tiene que Hay que ser aplicar. en práctica, claro. ¿Y de Y del algún libro, referente así que, aunque no seas tú que digas tú, mira, en este universo estos padres o estas nuevas tendencias hay que mirarlas, hay que escucharlas, hay que leerlas? ¿De qué nos hablas? yo siempre digo dos libros que son muy, muy básicos y que a mí me han encantado, igual bueno, básicos, por simples, es su belleza, ¿no? Y a mí, bueno, hay uno que siempre regalo, ese libro yo siempre lo regalo a todo el mundo, y el otro fue el que a mí me removió mucho, fue un libro que a mí me impulsó al cambio, ¿no? Me impulsó a Revolución especializarme, interior. exacto. Y fue Cita en la cima de Raymond Samson. Ese libro a mí Cita en la cima. de Raymond Samson me gustó mucho. Y el libro que yo regalo siempre, 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 porque me encanta, me parece que es tan bello ese libro y también es que él, como escribe él y cómo habla, es fantástico, pero es El laberinto de la felicidad de Alex Rovira. Es un libro que te lees en nada, Sí, en sí. Tiene muy buena oratoria, Alex, efectivamente. Y me imagino escrito y debe ser. tiene cosas muy, 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 muy interesantes, muy cercanas y que llegan de manera muy interesante hasta una psicología Qué positiva. bueno, qué bien. Y ya si quieres profundizar, bueno, es que luego hay muchos libros más, pero Flow es un libro muy interesante también, porque habla, Ujú. bueno, de cómo generar experiencias óptimas en nuestra vida, y uno de los objetivos cuando nosotros trabajamos la felicidad es que nosotros seamos capaces de experimentar experiencias óptimas, no solo en un momento puntual, sino lo más recurrente posible en nuestra vida, ¿no? Son libros de psicología positiva. Qué bueno. Pues mira, ahí ya tienen compis unos cuantos títulos para el que quiera profundizar. Aparte, faena a disposición de todos ustedes para cuando puedan querer necesitar cualquier cosita. En Instagram es Claro. donde yo sé que se la encuentran sin ningún problema. Y la otra pregunta más que te querría hacer es, déjanos un mensaje motivador, danos inspiración, Faina. Un mensaje, vale. Mira, principalmente yo diría que si nosotros
en nuestras manos está cambiar, ¿no? La felicidad, un 40% de nuestra felicidad depende de nosotros mismos, depende de nuestra actitud. Que tenemos el poder de, voy a usar la palabra transformarnos, pero tenemos el poder de transformarnos haciendo muy poquitas cosas. Quiero decir, no es necesario hacer grandes cosas para generar cambios plásticos en nuestro cerebro, ¿no? Y con pequeñas actuaciones, pues, fíjate tú, hay mucha investigación que dice que pequeños actos de bondad diarios moldean nuestro cerebro, ¿no? Hoy les dejo para quien, cuando escuchen esta entrevista, les propongo un simple ejercicio para hoy, para que vean cómo realmente impacta pequeñas cosas que nosotros hacemos en nuestro estado de felicidad, ¿no? Y es hacer un acto bondadoso para alguien. Tiene que ser significativo. Nosotros a lo largo de nuestra día a día siempre hacemos como actos de bondad, ¿verdad? Agarrarle la puerta a alguien o decirle buenos días a alguien. No, eso tiene que ser significativo y hacerlo con conciencia, ¿no? Al final del día apunta cómo te has sentido para que tú veas. La investigación nos ha dicho, o incluso si ese día si quieres comprar algo para alguien y regalarlo, que cualquier cosa que pueda significar, no tiene por qué ser algo muy costoso, sino cualquier cosa, un café, que quieras regalarle algo, lo que sea. La investigación lo que nos dice es que estos hechos, invertir, por ejemplo, dinero, no para nosotros, sino en otras personas, incrementan nuestro bienestar subjetivo y nuestro índice de felicidad. Entonces, quiero decir, prueben. Yo lo que les diría es, experimenten cosas, prueben cosas, y quédense con aquellas cosas que a ustedes se les viene bien, e intenten que siempre sean significativas para ustedes y que les despierte, pues, curiosidad, ¿no? Que sigas, que no te quedes, porque al final... Que estimulen. Exacto, como tenemos esta parte de adaptación hedonista de nuestro cerebro, pues yo les diría que sigan siendo frescas, que se reten cada día para que estas actividades sigan siendo frescas, que vayan probando cositas y que vayan implementando cosas y que el objetivo de todo esto, Manu, es que se genera un cambio en mi manera de relacionarme, ¿no? Y existe, es realidad que esto se genera. Entonces, que se dediquen un poquito de tiempo al día, no es necesario mucho tiempo tampoco, a incorporar hábitos que impacten de manera positiva, a que ayude a cambiar este sesgo negativo que trae nuestra mente, porque traemos de fábrica el fijarnos más en las cosas negativas que en las cosas positivas que vivimos. Al final del día, quédate con aquellas pequeñas cosas positivas que han pasado en tu día y no solo con las cosas negativas. Hazte como el ejercicio de cuando llegue a casa y tenga que contarle algo o compartir algo con mi pareja, con quien comparta piso, pues comparte todas las cosas bonitas que te pasaron al día y no te centres en las cosas negativas, ¿no? Cosas muy básicas también como actívate, muévete al menos 3 días a la semana, haz algo de deporte y aliméntate muy bien. Es que son cosas tan básicas, pero que yo les digo que por básicas muchas veces nos despistamos, no hacemos, ¿no? La alimentación es muy importante, somos los que comemos, esto es una realidad, ¿no? Porque al final, si nosotros queremos generar determinadas neurotransmisores y hormonas, esto está muy vinculado a cuál es la alimentación que me va a permitir poder segregar ese tipo de hormonas y neurotransmisores, y dedica algunos ratitos del día también a esa conexión cuerpo físico, mental, energético y espiritual a través de alguna práctica contemplativa, ¿no? Jolly, no nos ha dejado uno, nos ha dejado la receta completa, pero qué bien, maravilloso. Querida Faina, Jolín, muchísimas gracias. Ya como amigo, de verdad que te lo agradezco un montón, la oportunidad. Yo te digo que es una charla en alto. Creo que vale la pena que todos le pongan un poquito de intención, de reflexión a lo que hoy han podido escuchar, que no simplemente quede en saco roto, que cada uno haga antes se solía decir examen de conciencia, es decir, mirarte en este reflejo, qué es para ti, lo que puedes aplicar,
lo que te queda, y si no te gusta o nada, pues nada, tíralo a la basura simplemente. Pero vamos, la gratitud que tengo por haberme concedido, mira, íbamos a hacer un ratito pequeño, a mi mitad, llevamos aquí 1 hora y 20 Madre casi mía. charlando sobre esto, así que honestamente, muchísimas gracias, namaste, Faina, A ti, namaste. muchas gracias a ti. Y nada, lo dicho, ¿no? Me tienen ahí por las redes y cualquier cosa estaré feliz de ayudarles, apoyarles o lo que consideren. Así que Total. muy feliz de compartir con tu comunidad. Bueno, tú y yo seguiremos conectados porque tenemos cosas pendientes. Espero. Total, total, total. Pues queridos Elemena, compis, muchísimas gracias a todos. Nos volveremos a ver ahora por otro episodio por aquí del mapa del yoga. Un abrazo enorme a todos. Un abrazo a todos.